Muy buenas noches, estamos en un nuevo video de Ciencia Espantarrucas. En este caso vamos a tocar el tema de simulación de procesos en este software de uso comercial sin la necesidad de pagar una membresía que es de WSIM. Y pues vamos a tocar el tema de reactor de conversión, en este caso presentado por su servidor, el ingeniero Prietote27. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña introducción para entrar un poco en materia. Primero, ¿para qué sirve un reactor de conversión? Un reactor de conversión en DWC o en cualquier simulador de procesos se utiliza para modelar reacciones químicas que ocurren dentro de un reactor. Estos reactores permiten calcular tasas de reacción, las conversiones de los reactivos y los productos formados, así como los balances de materia y energía asociados a la reacción. En este caso, pues la reacción más cliché del mundo, que es pues prácticamente la combustión del metano en presencia de oxígeno, que nos da CO2 y agua. En el reactor de conversión hay dos tipos de método de cálculo que pues los vamos a abordar cuando estemos dentro del simulador. En este caso tenemos el método isotérmico. Se asume que la temperatura dentro del reactor se mantiene constante, es isotérmico, a un valor especificado. El programa calcula la energía liberada o absorbida por la reacción para mantener esa temperatura constante. Por lo tanto, el resultado que se obtiene en este modo es el valor de energía producido o liberado. Prácticamente en este modo, que es el isotérmico, nos va a decir ¿qué tanta energía convectiva vamos a conseguir en base a la combustión de algún tipo de combustible, ya sea metano o cualquier combustible que sea el que estén trabajando? Después vamos a tener el modo, no, este es el modo isotérmico, pero está el modo adiabático. Y vamos a ver, aquí está, modo adiabático. Esto pues, es generado de inteligencia artificial. Entonces, ustedes le pueden preguntar, por ejemplo, aquí, lo dejo aquí, es Cloudite, y le puedes preguntar cualquier tipo de cuestiones interesantes, incluso te puede hacer balances, es una inteligencia artificial muy útil. Yo lo utilicé para librar el semestre porque soy hack. Ahora, vamos a ver, el modo adiabático se asume que no hay transferencia de calor entre el reactor y el exterior. La temperatura dentro del reactor cambia debido a la energía liberada absorbida por la reacción. El programa calcula la temperatura final de los gases de combustión o productos después de la reacción teniendo en cuenta el balance de energía. Por lo tanto, el resultado que se obtiene en este modo es la temperatura de los gases de combustión. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, pues una disculpa, el modo isotérmico es más que nada para calcular la cantidad de energía que vamos a obtener en base a la combustión de un material. Y el modo adiabático, pues prácticamente nos va a decir la temperatura de los gases de salida y las composiciones, ya sea composiciones de CO2, agua o oxígeno o nitrógeno que hayan quedado de la reacción que no haya llegado a una combustión completa. Bueno, en este caso tenemos también, vamos a trabajar lo que es, cómo se llama la reacción del metano, que es pues, prácticamente la reacción del metano, la combustión del metano, es lo más cliché del mundo. Entonces, pues tenemos aquí, la reacción general de combustión del metano con oxígeno es que un mol de metano, gas, en presencia de 2 moles de oxígeno en gas, nos va a dar 1 mol de CO2 en estado gas y 2 moles de agua en estado vapor donde el metano es el combustible, el oxígeno es el comburente, el dióxido de carbono es un producto y el agua es un producto. Y vamos a tomar que vamos a utilizar una base de cálculo de 10 metros, 10 metros cúbicos por hora. Ahora, vamos a hacer uso de la bueno, de la ecuación general de los gases ideales, que es Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, donde P es presión, V es volumen, N son moles, R es una constante en base a las unidades, la constante de los gases ideales, y T es temperatura, preferiblemente en Kelvin, pero si lo tienes en Celsius, tiene que ser acople o acorde a esta constante, porque por aquí la tenemos en Kelvin, pero si estuviéramos trabajando en Celsius, tendríamos que utilizar una constante que sea en Celsius. Estequiometría, volvemos a plantear lo que es la reacción de combustión del metano. Entonces tenemos que 1 mol de metano va a reaccionar con 2 moles de oxígeno en estado gaseoso y nos va a dar 1 mol de dióxido de carbono gaseoso y nos va a dar 2 moles de agua en estado vapor. Ok, la base de cálculo que tenemos de aquí es de 10 metros cúbicos por hora de metano y las condiciones iniciales va a ser de 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, pues una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales. La temperatura ambiente de 25 Celsius equivale a 298,15 Kelvin
Y la constante de los gases ideales R, que es en este caso la que vamos a utilizar, es de atmósferas por litro sobre mol Kelvin, porque vamos a tener temperatura en Kelvin y la necesitamos para eso. Bien, hacemos el despeje. Ya saben, esto de aquí, si nosotros queremos saber lo que son los moles, pues entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, por ende, lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, la R de constante de gases ideales la pasamos a dividir en la parte baja y la temperatura igual. Es por eso que tenemos esta expresión, por así decirlo. Entonces, ahora nosotros pasamos a sustituir. Pasamos a la presión que está acá, que multiplica el volumen, que es los 10 metros cúbicos por hora sobre la R de gases ideales por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución y esas operaciones, pues tenemos que los moles de metano por hora van a ser estos, 41,64 caudal de metano. Esto lo vamos a pasar a moles por segundo, ya saben, una simple conversión de, eh, pasamos de hora, minutos, segundo. Y pues tenemos que son 0,0116 moles de metano por segundo. Esto nos va a servir porque pues esto es lo que vamos a utilizar para lo que es el simulador. Bien, ahora vamos a calcular el oxígeno y después el aire teórico y le vamos a agregar un 20% de exceso para tener una combustión total. Utilizar la ecuación balanceada para determinar los moles de oxígeno necesarios. Ya teníamos en esta parte de acá los moles por hora. Entonces, pues partiendo de la estequiometría, sabemos que entonces necesitamos el doble de estos, entonces sería multiplicar dos veces los moles por hora de metano. Y pues es lo que se está haciendo acá. Son 83,28 moles de oxígeno por hora. Ahora, teniendo en cuenta que el oxígeno solo es un 22% del porcentaje del aire, ya sabemos que el aire tiene un porcentaje de 78% de nitrógeno, 22% de oxígeno y una minoría de argón. En este caso, pues, el argón no va a entrar dentro de la reacción porque pues no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros vamos a transformar este oxígeno teórico por hora a aire teórico y después lo vamos a multiplicar ese aire teórico por 1,2 para tener lo que es, ¿cómo se llama? El oxígeno sea necesario para hacer una combustión total. Bien. Esto, si les parece muy laborioso que lo pueden hacer a mano, pues pueden utilizar precisamente la inteligencia artificial de Cloudite, que pues es una inteligencia muy útil. Pero sin más por el momento, pues vamos a ir directamente al software. Entonces vamos a darle en crear uno nuevo. Ok, en lo que carga. Va. Es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los reactivos y los productos. En este caso vamos a utilizar metano, metano. Después vamos a buscar oxígeno. Mm, oxígeno. Oxígeno. Vamos a buscar también el nitrógeno. 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 Vamos a buscar agua. Water. Y vamos a buscar el dióxido de carbono. Dióxido. Carbón, dióxido. Ok. Ya que tenemos unados todos, ahora vamos a utilizar el modelo termodinámico, que en este caso va a ser el Penn-Robinson. Lo agregamos y le damos en próximo. Ahora, podemos elegir aquí el sistema de unidades entre todos estos, pero si nosotros quisiéramos crear un sistema propio, o sea, como a nosotros nos guste, pues vamos a darle en crear. En este caso, yo voy a utilizar grados Celsius, la presión va a ser en atmósferas, pues prácticamente, el caudal másico, kilogramos por segundo. Es decir, que van a ser kilogramos por hora. El caudal molar y el caudal volumétrico, metro cúbico por segundo, nosotros vamos a darle que es metro cúbico por hora. Energía, eso también lo vamos a cambiar. Head Energy, kilojulio. No, lo dejamos así. Ahora, le damos en Create y añadir, ya lo tenemos, y le damos en próximo. Bien. Ahora, una vez que tenemos esto, pues vamos a parar la simulación para no evitar, bueno, para evitar errores. Y lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a agregar un mezclador de flujo. En este caso, este mezclador de flujo va a ser para mezclar lo que es el aire con el caudal de metano, para cuando llegue a nuestro reactor de conversión poder entrar en combustión. Lo voy a hacer aquí sencillo.
Ahora, vamos a decir que en esta primera entrada va a entrar lo que es, ¿cómo se llama? El metano. Metano o gas natural. Le damos enter para que se guarde. Ok. Vamos a decir que entra a 25 grados una atmósfera. ¿Y cuánto va a entrar? Lo que va a entrar aquí van a ser, si no mal recordamos, son 10 metros cúbicos por hora. Precisamente por eso había elegido este flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Y vamos a darle en claro para que todo sea cero. En este caso, como es la entrada de puro metano, vamos a decir que solamente tiene la composición de uno y le damos que aceptar. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar lo que es, ¿cómo se llama? El aire. Entonces, pues vamos a nombrar esta entrada como aire. Y vamos a ver cuánto es lo que está entrando de acuerdo a nuestra presentación. Son 0. Oh, fuck. Son 0,126 mol de aire por segundo. 0,126. Lo selecciono. No se me olvida, es obviamente lenta y mente corta. Y vamos a darle que en esta parte de acá. Lo bueno del WSIN es que si tienes flujo másico lo pones y te hace la conversión de las demás, el flujo molar, el flujo volumétrico. eh, Dependiendo de ¿qué es lo que tú tengas como dato? En este caso yo tengo los mol por segundo, pero perfectamente podría tener los kilogramos por hora o los metros cúbicos por hora y me daría pues en automático estos cálculos. Todavía no me los da porque no he ejecutado la simulación, pero no la voy a ejecutar hasta que yo haya rellenado todas las entradas para que sea más sencillo. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? En este caso no voy a tener nada de metano, pero voy a tener 0,22 de oxígeno y voy a tener 0,78 de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el caudal de aire. Entonces tenemos 0,22 de esto, de oxígeno, y 0,78 para darnos la unidad. Entonces le damos a aceptar. Aquí está. Y, ok. Todavía no la voy a correr. Este caudal de acá lo voy a llamar efluente. Efluente, pues prácticamente va a ser la mezcla de metano con aire para que entre a lo que es el reactor de conversión. Entonces va a ser efluente. Y esta entrada de acá va a entrar a lo que es el reactor de conversión. Entonces yo voy a reactores y voy a utilizar el reactor de conversión. En automático, si yo lo pongo acá, pues ya me lo conecta. Bien. Entonces, yo ya tengo esta parte de acá. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Lo siguiente que yo voy a hacer es que voy a nombrar todas las salidas. Entonces, en este caso va a ser gases de combustión, lo que me va a calcular. Y aquí le voy a llamar que son los fondos, o sea, alguna cosa que haya quedado en la parte baja. No sé, fondos. Bueno, y esto de acá va a ser la energía que nos va a liberar del proceso. ¿Ok? Es decir, energía liberada. Vamos a esta parte de acá. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar primero al reactor de conversión y le vamos a poner que va a trabajar en modo isotérmico por el momento. ¿Ok? Es lo único que le vamos a modificar. RCOM, le dejamos el nombre así. Si quisiera lo podría cambiar. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer acá es otra cosita interesante. Vamos a ir a configuración en esta parte de acá y nos vamos a lo que son reacciones. Nosotros para poder trabajar, ¿cómo se llama? Con el reactor de conversión, le tenemos que especificar qué tipo de reacción vamos a hacer dentro del reactor de conversión. En este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar una nueva reacción y va a ser una reacción de conversión. Entonces yo le pongo el nombre RXR de conversión y le voy a poner en descripción. Espérate. Y le voy a dar en la descripción esta reacción que yo tengo, la reacción general de lo que es, ¿cómo se llama? La combustión del metano, es lo que yo le voy a poner acá. Lo voy a hacer para guiarme. Ok. Ahora en esta parte, ¿qué es lo que le tengo que señalar? Yo le voy a señalar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. En este caso, tenemos como combustible a lo que es, ¿cómo se llama? El metano. También tenemos como reactivo lo que es, ¿cómo se llama? El oxígeno. Al nitrógeno no lo vamos a incluir en este momento porque no tiene nada que ver dentro de la reacción de combustión de lo que es el metano.
Y como productos vamos a tener agua y vamos a tener dióxido de carbono. Tengo que elegir aquí el reactivo limitante. El reactivo limitante, pues obviamente va a ser lo que es el metano. Lo que se va a acabar primero y es lo que va a regir cómo se llama la reacción, porque es el combustible. Entonces aquí le damos esto. Ahora yo voy a especificar aquí de manera negativa quiénes son los reactivos. En este caso, el metano tiene un uno, pero va a ser un menos uno. Dan cuenta, el uno sale de acá porque es invisible. Eh, y por ejemplo, aquí más notable, en el oxígeno es un 2 pero como es un reactivo, le vamos a poner que es un menos 2. Ahora, yo voy al agua. El agua se produce en 2 moles de agua, entonces le vamos a poner 2 porque aquí ya son productos, estos ya son positivos. Y de dióxido de carbono se producen uno. Una vez teniendo esto, pues ya nos está diciendo que ya es válido. Ya nos está calculando el calor de reacción. Y entonces aquí le tenemos que especificar la conversión que queremos. La queremos del 100%. Me falta algo acá. Fase, vapor. ¿Por qué vapor? Están entrando dos gases, porque los interpreta como vapores. Tanto el aire como el metano son gases o vapores, en este caso es lo que dice acá. Y por eso lo pongo así. Si llegara a ser solamente una mezcla de líquido, sería líquido. Si llegara a ser una mezcla de líquido y gas, sería mixture. Pero en este caso va a ser vapor. Ok. Una vez teniendo esto de acá, pues ya tenemos todo para correr la simulación. Entonces yo lo que voy a hacer es que la prendo y la corro. Y si todo sale bien, que parece que sí, nos ha dado que estos son los kilowatts que nos está liberando por hora en convección. Y vamos a hacer algo más. Vamos a agregar una tabla maestra. Tabla maestra. Nos vamos acá, en automático, tabla maestra. Esta tabla nos va a servir para ver, ¿cómo se llama? Las composiciones y flujos de salida, temperaturas y todo ese tipo de cuestiones. En este momento se va a especificar. Por ejemplo, yo le doy doble clic y vamos a decir que quiero ver las características de los gases de combustión. Entonces yo quiero que me muestre temperatura, quiero que me muestre presión, quiero que me busque flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico, densidad, de nada. Y me voy aquí a ver las condiciones. Entonces yo quiero que me dé, en este caso, la fracción molar de la mezcla de metano. Entonces le doy acá y me voy a buscar los demás con el mismo nombre. Este de acá, este de acá de lo que es el nitrógeno. Está de acá de lo que es el agua y está de acá de lo que es el dióxido de carbono. Y me da aquí lo que es las características. Me está diciendo que de metano hay todavía 0,45. De oxígeno hay esta cantidad que es muy poco. De nitrógeno hay esta cantidad. Y de agua hay esta cantidad. Y de dióxido de carbono hay esta cantidad. Ok. Yo creo que vamos a tener que cambiar el flujo de aire porque no se ha llegado a la combustión que uno ha querido. Por ahí yo tengo ahí otro calculito y es lo que vamos a poner yo creo que en este momento. Pero bueno, eso lo volvemos a hacer en un momento. Mientras vamos a copiar estas de acá, estas tablas, para que nos vaya mostrando lo que es el cambio, ¿ok? Esto ya no va a ser para gases de combustión, esto va a ser para fondos. Y aquí ya nos calcula, bueno, nos da los datos de fondos en automático. Yo voy a copiar esto para acá y voy a hacerlo para aire y para metano, ¿ok? Entonces yo le doy un copy paste. Vamos acá. Vale. Y vamos a decir que quiero que me muestre las características del metano. Características del metano. Vamos acá, metros cúbicos por hora. Ahora le doy aquí copy, le voy a dar nuevo paste. Y quiero que me muestre las características del aire. Características del aire. Mm. Yo creo que vamos a cambiar de una vez. ¿Cómo se llama? El flujo de aire que entra. Si no me recuerdo, le pregunté por acá. Dice que entran 11.11. Ok. Vamos hasta acá, vamos acá. Nos dice que si le ponemos esto, probablemente se llegue a una combustión total. Entonces, voy de nuevo acá y le voy a decir que
voy a cambiar, ¿cómo se llama? Los moles por segundo. Tengo la esperanza de que si lo vuelvo a correr, ahora sí me dé una combustión más completa. Y pues en efecto, esta combustión es un poco más completa. En este caso, si nos damos cuenta, pues aquí tenemos cómo se llama la parte de lo que es el nitrógeno, que es su mayoría, esto no entra en combustión. El oxígeno se ha consumido totalmente y solamente queda esta pequeña fracción de metano. Bien. Ahora, nos dice que nos está produciendo 48,15 kilowatts hora. Ok, y si se dan cuenta, pues la temperatura sigue siendo la misma que la de entrada. Y dirás, ¿cómo es que es posible que la temperatura de entrada, digo, de salida, sea la misma que la de entrada? Digo, pequeño chavalillo, pues en este caso nosotros lo teníamos en isotérmico para que nos diera lo que es como se llama el flujo energético por convección. Por convección. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar a modo adiabático y verán que ya nos dará, ¿cómo se llama? Las composiciones y la temperatura de salida de los gases. Entonces, yo lo vuelvo a recalcular. Me deja aquí el cálculo de, ¿cómo se llama? De energía librada por convección. Y ahora, este, ya me dice la temperatura de salida. O sea, esto es la temperatura que podemos alcanzar por esta combustión, que son 1788,81 grados Celsius. Este dato de combustión todavía no me parece lo suficientemente bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo tengo por aquí, ¿cómo se llama? Un artículo que estuve trabajando. Vamos aquí a descargas. Y artículo científico Bill List. Y vamos a ver para el metano cuándo es lo que tiene que entrar. Mm, esto es para emulsión de gas natural metano. Ok. Esto es de 1 metro cúbico por hora. Y esto es lo que tiene que entrar de aire. Vamos a utilizar este dato de 1 metro cúbico por hora. Y vamos a utilizar esta cantidad de aire. Probablemente con esto es un trabajo que estuve trabajando más en serio, esto lo estoy haciendo ahorita de rápido. Y nos va a dar una mejor combustión, al parecer. Entonces vamos a decir que va a entrar aquí este, 1 metro cúbico por hora. Lo guardamos y le vamos a decir que de aire va a entrar esta cantidad. ¿Vale? Y volvemos a correr lo que es la simulación y vamos a repetir el mismo proceso. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a darle que es en isotérmico para repetir, para que nos dé cómo se llama el caudal energético. Si ya se dieron cuenta, pues ya nos cambia acá. Y la temperatura, pues es de 24 porque todavía no lo cambiamos a diabático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ponerlo en adiabático, lo guardamos y volvemos a correr. Y ahora si se dan cuenta, ya tenemos esta cantidad de temperatura. Tenemos el caudal energético y ahora tenemos, ¿cómo se llama? Lo que es las emisiones de dióxido de carbono. En este caso, todo por la temperatura se va hacia la parte de arriba, todo es vapor o gas. Y en la parte baja, pues no se nos queda nada. Vamos a hacer algo más. Vamos a decir que en compuestos vamos a quitar al nitrógeno. Eh, no, si quitamos al nitrógeno va a arruinar como todo el proceso. Pero bueno. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos 1 metro cúbico este, de metano por hora, estas condiciones, y está entrando en este caso este 0,13 mol por segundo, que es igual a 11,44 metros cúbicos por hora de aire. Se mezcla, nos da un efluente, nos libera 10,02 kilowatts por hora, es lo que generamos en la combustión y nos da estas características, una temperatura de 1800,24 Celsius, un flujo másico de 14,18 15 kilogramos por hora
de gases, flujo molar, que es este de acá, el flujo volumétrico, que es este de acá. Metano, pues no sale porque entra en combustión total. No sale esta cantidad de oxígeno, esta cantidad de nitrógeno, esta cantidad de agua y esa cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Y en la parte de abajo, pues no sale nada porque debido a la temperatura, entonces pues estamos liberando todo por la parte de arriba. Al ser menos densos, se van por lo que es el cabezal. Y pues es eso. Vamos a revisar bien el artículo, porque no me convence de todo. Flujo molar del metano. mm, el oxígeno teórico, el aire teórico, cálculo de conveinte de exceso, el aire con 20 de exceso sería, ok, punto 13. Ok. Esto de acá, vamos a ver si es lo mismo, ¿no? Si es lo mismo de metano, pues sí, son los mismos resultados. Eh, Metano, ¿cuánto está saliendo? Bueno, ¿cuánto está entrando? Son 0.013. 0.0113, sí, está entrando aquí esta parte. Sí, está entrando el metro cúbico. En este caso está entrando de mol por segundo 0.13 de aire. 0.13, ajá, de aire. Ah, esto está bien. Esto al parecer está bien. La temperatura está bien, las emisiones. Yo creo que opaca lo que es el dióxido de carbono, la cantidad de nitrógeno que hay y la cantidad de aire en exceso que salió. O sea, como esto de acá es prácticamente la combustión de todo lo que son las cadenas de carbono del metano, prácticamente es esto. Si nos damos cuenta, la cantidad de metano que está entrando en comparación a la cantidad de aire que está entrando es muy pequeña. Entonces, por ende, si tenemos oxígeno en exceso, pues va a salir todavía esta parte de acá porque tenemos más oxígeno del necesario que se necesitaba para la combustión. A lo mismo que es el nitrógeno, que no se utiliza para la combustión, pero pues está saliendo. Agua, pues es un producto secundario. Y dióxido de carbono, pues es lo que es el metano que entró en combustión. Entonces, por eso es pequeño en comparación con los otros componentes. Y pues, en fin. Esto se puede utilizar para cualquier otro combustible que uno quiera simular su combustión. Puede ser diésel, bunker oil, carbono. Simplemente pues, se siguen los mismos pasos, se especifica la reacción y pues se utiliza lo que es de isotérmico y después adiabato. Me voy.